Ya estamos en nuestra sección desde el campus. Mónica, bienvenida a tu espacio, a tu columna de opinión. Vamos a ver la cápsula del tema que desarrollarás y volvemos de inmediato a tu comentario. Gracias. Desde el campus. En el mes de julio, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer el pronunciamiento general, Derechos de los niños y niñas, hijos e hijas de padres en reclusión. Este documento hace un análisis sobre las distintas circunstancias que viven niños y niñas cuyas madres se encuentran en la cárcel y presenta una serie de propuestas a las autoridades responsables. Se trata sin duda de un tema muy relevante y poco tratado, que coloca a las personas en una situación de alta vulnerabilidad a la violación de sus derechos humanos. El pronunciamiento distingue 3 situaciones. 1. Niñas y niños que viven en la prisión. 2. Niñas y niños que viven en la prisión parcialmente. Y 3. Niñas y niños que únicamente acuden a la prisión como visita. Cada una de estas condiciones presenta desafíos en materia de garantía de los derechos humanos. El reglamento de los centros de reclusión del Distrito Federal permite que las hijas e hijos de las mujeres puedan vivir dentro de la prisión hasta los 6 años de edad, teniendo derecho a recibir atención pediátrica y educación inicial y preescolar. Al alcanzar la edad límite, las autoridades deben entregar a los pequeños a familiares cercanos o instituciones que puedan hacerse cargo de ellos. Una vez fuera, se debe garantizar la posibilidad de seguir teniendo contacto con la madre los días de visita familiar. Aunque ciertamente un centro de reclusión no es un lugar óptimo para que vivan una niña o un niño, debe valorarse que puede ser benéfico en función de la salud materna y las condiciones ambientales, según el pronunciamiento. ¿Cómo garantizar los derechos de niñas y niños de padres en reclusión? ¿Qué medidas se deben tomar al respecto? Esas son algunas preguntas que responderemos en Periodismo desde el Campus. Mónica, pues pones sobre la mesa un tema como siempre delicado y que puede pasar desapercibido para la opinión pública, pero que al mismo tiempo puede implicar situaciones de vulnerabilidad de los derechos de niñas y niños pues de manera sistemática. La pertinencia de esta propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sí, buenas noches, Ciro. Pues mira, me gustaría empezar hablando un poco de la naturaleza de este instrumento, que es una nueva herramienta que pues en realidad es la primera de su tipo que ha creado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para cumplir con su mandato de promover la garantía y el respeto a los derechos humanos. No se trata de una recomendación, como que son los, digamos, los documentos tradicionales que conocemos de las comisiones, sino de un pronunciamiento y deriva de un diagnóstico que hace la comisión de una situación de violación sistemática y grave de los derechos humanos. No se espera que haya una queja, sino que hace un análisis, un estudio y se pronuncia sobre esta condición específica, que en este caso es la primera, y trata sobre este grupo que podríamos decir que es muy marginal porque pues no son un número significativo de niñas y niños, son quizá poco más de 100 en el Distrito Federal, pero que lo que tiene además el pronunciamiento es la virtud de visibilizar que es una situación que existe, que ha sido poco atendida y que además había tenido un enfoque equivocado y corrige la comisión. El enfoque equivocado es que se entendía hasta hace no mucho tiempo que era un derecho de la madre el tener a la niña o al niño con él, y ahora queda muy claro con este pronunciamiento que es el derecho de la niña o del niño a estar en contacto con la madre y que siempre se debe de decidir con base en el interés superior de la niña o niño. Ahora, un espacio donde sistemáticamente se violan los derechos humanos en el territorio nacional son precisamente las cárceles, los centros de reclusión que están a cargo del Estado y deberían, por lo menos, garantizar que ciertos abusos no se cometieran. En fin, la situación de las madres es de por sí precaria en términos de los derechos humanos. ¿Cuál es el día a día de los niños que además viven ahí?
Pues la comisión lo que detecta aquí, hace un análisis muy a fondo, un estudio sistemático muy interesante, no solamente de los niños que ahora están, sino que se dio a la tarea de buscar personas que hubiesen vivido los primeros 6 años y que ahora son adultas y que narran su experiencia y desde ahí también aportan elementos para hacer este diagnóstico. Lo que señala este documento es que, bueno, ven desde luego vulnerados los derechos, las niñas y los niños, y pone especial énfasis, por ejemplo, en el derecho a la educación, que si bien todos los niños tienen que estar concentrados en uno de los reclusorios del Distrito Federal, porque es el único que cuenta con un CENDI, pese a que ya se reabrió, estuvo un tiempo cerrado y con eso no se garantizaba tampoco el derecho a la educación, por ejemplo. También se pronuncia respecto al derecho a la alimentación porque no hay un manejo adecuado tampoco de los alimentos de niñas y niños. Esto pues puede ser comprensible por la situación que se vive dentro de los reclusorios, pero también lo que es interesante es que entra al estudio de diversos casos acerca de cuál es la edad óptima, digamos, o la edad límite en la que un niño debe permanecer dentro del reclusorio. Y llega a la conclusión, pues no hay un acuerdo sobre qué es mejor para una niña o un niño si estar dentro de la prisión. Hasta los 3 años hay un acuerdo universal, digamos, y las consecuencias a partir de los 3 años son las que ya se empiezan a discutir. Ahora, también es necesario, por esto, y lo considera la comisión, es qué sucede cuando las niñas o los niños no tienen una red social, un círculo familiar que pueda acogerlos una vez que han cumplido la edad para salir de la prisión. Claro, porque si no pueden estar, alguien tendrá que hacerse cargo desde un punto de vista institucional. Exactamente, y es aquí donde detectamos también las principales fallas del sistema, ¿no? Es, bueno, las condiciones de socialización en los reclusorios, bueno, sabemos que no son las óptimas. Pese a eso, tanto en los testimonios de las personas adultas como de los niños, hay una gran solidaridad de las mujeres en el cuidado de los pequeños, ¿no? Y hay como este código también de respeto hacia los niños que están y que viven dentro de la prisión. Los problemas de hacinamiento típicos de los reclusorios en México afectan a los niños, supongo. Claro, en tanto afectan a la madre y muchas veces también, y esto también lo dice este pronunciamiento, las madres utilizan en cierta forma a los niños y los mantienen con ellos en prisión, por ejemplo, para evitar las medidas disciplinarias, ¿sí? O para tener, digamos, cierta situación de privilegio dentro de los reclusorios. Entonces, todo esto es lo que tiene que tomarse en consideración precisamente para tomar medidas y para garantizar pues, que se respeten los derechos de niñas y niños. Y también dice el pronunciamiento, y esto habría que subrayarlo porque es importante, que un momento especialmente sensible o de vulneración y que hay poca atención es el momento de la detención, porque generalmente esta ocurre de manera intempestiva, de manera violenta, y no hay pues un cuidado o una política, no hay protocolos de actuación para que quienes están realizando la detención puedan, en primer lugar, bueno, si hay niños, saber qué hacer con los niños que están en el lugar y en el caso de que la mujer detenida tenga a su cuidado niños, sobre todo pequeños, pueda tomarse las medidas. ¿Quién tendría que tomar cartas en el asunto, digamos, recibir favorablemente el pronunciamiento de la comisión? En este caso no es el gobierno, el Distrito Federal, con todas las instancias de procuración, administración de justicia y de administración de los reclusorios. No es propiamente como una recomendación que va dirigida a una autoridad en particular y que la acepta o no la acepta, sino que
tiene una función más bien preventiva y precisamente pues esto es lo que hay que subrayar pues del valor de un documento de esta naturaleza. ¿Ha habido reacción ya del gobierno? Pues sí, ha habido reacciones en los medios de comunicación, pronunciamientos en términos generales sobre pues que se va a hacer revisión de las condiciones, que se van a tomar en cuenta las propuestas y esto es muy positivo porque precisamente evitará futuras quejas y sobre todo violaciones a los derechos humanos. Mónica, pues como siempre, poniendo sobre la mesa los derechos de las niñas y los niños en México, muchas gracias y esperamos pronto una colaboración tuya más en este tu espacio. Vamos a un corte para regresar a la sección Contraste. Ya están en nuestro estudio Lorenzo Córdoba y Jorge Alcocer. Quédese con nosotros.